las vacunas o la vacunación en el tiempo del coronavirus. Nuestro coordinador de la sesión va a ser el doctor Uziel René Ochoa Pérez, quien es secretario de la AMB y vicepresidente del Colegio de Pediatría de San Luis Potosí. No quiero omitir agradecer a dicho colegio y al Colegio de Pediatría de Aguascalientes, así como a la Asociación Española de Vacunología, por estar el día de hoy presentes en esta sesión. Entonces, sin más, doctor Uziel, los dejo con usted y veremos que esta sesión será muy provechosa. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos los que al momento ya se pudieron enlazar, tanto aquí en México como en España. Y obviamente a todos los que se seguirán enlazando en los siguientes minutos a esta sesión que va encaminada a abordar el concepto de la vacunación en tiempos de coronavirus. Agradezco al doctor Raúl Romero Peregrino, presidente de la AMB, Asociación Mexicana de Vacunología, por su apoyo en la coordinación de este evento. Al doctor Heriberto Saldaña, presidente del Colegio de Pediatría de San Luis Potosí, al doctor Aldo Medina del Comité de Difusión y Cibernauta de nuestro Colegio de Pediatría y quien nos está ayudando en la logística de este evento, así como a nuestros expertos, el doctor Fermín y el doctor Benjamín, que en un momento presentaremos, que nos apoyarán con la logística de los conocimientos de lo que está pasando tanto en España como aquí en México. Sabemos que la situación de la pandemia decretada por la OMS el pasado 11 de marzo del 2020 nos ha supuesto a la mayor parte de los habitantes de este planeta Tierra con cambios sustanciales de nuestras formas de vida. El confinamiento, el cierre de lugares públicos, el distanciamiento social, en definitiva, son formas de vidas conocidas que nuestros modos y nuestro modo de relacionarnos han ido cambiando el antes y el después de este inicio de esta pandemia. En este sentido, en aquellos países en los que han producido una elevada incidencia de COVID-19, estos cambios influyen en todas nuestras conductas. Uno de estos aspectos es el miedo a los familiares a salir a la calle y acudir a los puntos de vacunación. Estos miedos pueden conducir a una disminución de coberturas de las vacunas sistemáticamente que se estaban administrando tanto en sector público como en sector salud y sector privado. Esta situación nos preocupa a todos, pediatras, enfermeras, administradores y en definitivo a toda la sociedad. Tenemos que seguir promoviendo la aplicación y seguridad de las vacunas para seguir salvando millones de vidas gracias a esta herramienta con la que contamos, que es la vacunación. Para esto, la Asociación Española de Vacunología y la Asociación Mexicana de Vacunología, junto con los colegios de pediatría de San Luis Potosí y Colegio de Pediatría de Aguascalientes, nos unimos para tratar de dar un panorama de lo que está sucediendo antes de esta pandemia, de lo que sucede actualmente y de lo que esperamos suceda en el campo de la vacunación al término de esta pandemia. Tenemos afortunadamente el placer de trabajar en equipo desde hace algunos años con la Asociación Española de Vacunología, desarrollando estrategias para seguir promocionando la vacunación a beneficio de toda la población, tanto de España como de México, y por ende a los países que quieran seguir nuestras conductas. Participan con nosotros en nuestro Congreso de Pediatría, participó con nosotros en el Congreso de Pediatría el doctor Fermín, el doctor Amos, y nos hicieron realzar ese evento el año pasado. Igualmente, el día de hoy nos realzará y nos apoyará con lo que está pasando específicamente en lo que es España. Y con nosotros está el doctor Fermín García, pediatra de la Asociación Española de Vacunología, y el doctor Benjamín Madrigal Alonso, pediatra, infectólogo y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología y vicepresidente del Colegio de Pediatría de Aguascalientes. De igual forma, el doctor Fermín García Rodríguez nos dará entrada a esta presentación con algunas diapositivas dando en estas un panorama general de lo que está sucediendo en España. Posteriormente continuará el doctor Benjamín. Al término de estas presentaciones, haré a los ponentes algunas preguntas principales para ir abriendo pauta para que el resto de la población que se encuentra enlazada con nosotros nos haga favor de
externar sus dudas y esperamos a la brevedad y de forma concisa y precisa dar punto a cada una de estas preguntas que se realizan. Entonces, para continuar esta sesión, el doctor Fermín García Rodríguez, pediatra, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología, nos hará el favor de dedicarnos los siguientes minutos. Adelante, doctor. Muchas gracias por apoyarnos en esta excelente presentación, que estamos seguros que será de realce gracias también a su participación. Bueno, lo primero es agradeceros a vosotros, a lo que es la Asociación Mexicana de Vacunología, a los colegios de pediatría, de San Luis de Potosí, de Aguasanta, y a todo el equipo que está aquí, porque para mí es un honor compartir con vosotros la experiencia que tenemos, compartir con vosotros aquello que nos podamos transmitir unos a otros y también recordar pues, ese congreso maravilloso de ahí, de San Luis de Potosí, donde tuve la ocasión de conoceros y de estar en un marco estupendo y fenomenal, con que vamos a compartir todo lo que podamos y vamos a seguir aprendiendo unos de otros. Bien, yo quiero decir que unos días después de la declaración de pandemia por parte de la OMS, concretamente el día 14 de marzo, en España se decretó el estado de confinamiento y el estado de alerta, se le llama aquí. Entonces, este estado de alerta, bueno, pues puso, como muy bien ha explicado Solución, el problema de que muchos padres empezaron, no podían salir en un primer momento, solo para asistir pues, a los consultorios y para asistir también a la farmacia y poquito más. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lógicamente se tenía miedo a salir a la calle. Este que estáis viendo ahí es nuestro calendario, un poco diferente del calendario mexicano, pero sí me gustaría llamar un poco la atención sobre la parte primera del calendario, antes de los 3 años, o sea, hasta los 15 meses, que es donde se producen las primeras inmunizaciones, donde entra en contacto ese lactante, ese niño, va a entrar en contacto con una serie de antígenos y su cuerpo va a empezar a desarrollar los anticuerpos como todos conocemos. Esa lo consideramos una parte importante porque ahí es donde estamos haciendo ahora mismo hincapié en estos momentos difíciles. Si puedes pasar la siguiente, aquí, puedes pasar la siguiente diapositiva. Aquí vemos que nosotros tenemos una cobertura que son muy buenas durante la primera etapa de la vida. O sea, el primer año, una cobertura del 97%, 98%. Después baja un poco ya en el segundo año, que se ven que son coberturas a nivel nacional del 95, 96, pero aquí el problema que tenemos, y no sé si también en México después lo hablaremos, es el que conforme los niños van siendo mayores, las coberturas van bajando muchísimo. Las coberturas, ya puedes pasar, si quieres, la siguiente diapositiva. Eso. Lo vemos ahí. Vemos los primeros cuadros, como son niños con una cobertura relativamente amplia, relativamente grande, y vemos cómo las coberturas ya van bajando bastante. Si nos fijamos en las dosis de recuerdo en los adolescentes, ya estamos hablando del 86, estamos hablando del 80, o sea que tenemos un 20% de poblaciones desprotegidas frente a las enfermedades de las que estamos vacunando. Y esto, claro, lógicamente es un problema más ahora en la situación de confinamiento que hemos tenido por ese miedo del que vamos a hablar seguramente, porque eso es un problema y también pues porque las autoridades sanitarias, por lo menos en nuestro país, han sido muy estrictas y las autoridades políticas también a la hora del confinamiento. Se han puesto muchísimas multas a personas que se lo han saltado y claro, eso unido al temor de contraer la enfermedad, pues nos está llevando quizás
a perder un poco esas coberturas que digo que en las edades posteriores son bajas. ¿Puede pasar la siguiente? Aquí tenemos la cobertura de vacunación antigripal en población mayor de 65 años. Son los datos del Gobierno de España. Datos. Y vemos que la cobertura ha bajado. Recordemos que en el año 2009-2010 fue cuando apareció la gripe A, y lo conocéis mejor que yo, porque lo vivisteis en primera persona, el tema de toda la costa de aquí de México y el tema que nos llegó a todas partes. Si veis, es cuando tuvimos una cobertura amplia en estas edades. Sin embargo, si os fijáis en la tabla, pues vamos bajando las coberturas. Y estamos hablando de personas mayores de 65 años, que son de las más concienciadas. Son de las más concienciadas. Por favor, pasa a la siguiente diapositiva. Ahí vemos, esta es una diapositiva de las distintas comunidades autónomas, cómo se comportan, pero vamos, que es muy, vemos que en los grupos de mayores de 64 años y de mujeres embarazadas, la verdad es que el comportamiento es relativamente bajo, nos gustaría que fuera muchísimo más. ¿Puede pasar la siguiente? Vamos ya con eso. Bueno, quedaba una que yo la voy a resumir. El problema que a pesar de los esfuerzos que se han hecho y se siguen haciendo por parte de las administraciones públicas, de los entes privados también, nos encontramos con que se producen al año una cantidad de 490.000 casos leves de gripe en personas mayores. Se produce. O sea, entonces, ¿qué significa? O sea, en toda la población, pero en personas mayores se producen bastante cantidad de gripe. Y ya veremos qué escenario vamos a disponer, de eso hablaremos posteriormente, cuando llegue una nueva temporada de gripe. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fermín. Continuamos con la presentación con el doctor Benjamín Madrigal, nuevamente vicepresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología y vicepresidente del Colegio de Pediatría de Aguascalientes. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Sobre todo, para iniciar, quisiera agradecer a Fermín su disponibilidad para participar en esta reunión. Fermín, ya un buen amigo, ya conocido de tiempo, y es de las personas siempre dispuestas a participar en la educación médica continua con la pediatría organizada. Esto es una de las partes muy positivas para nuestro país. Y por otro lado, pues a través de este tipo de reuniones aprenderemos como mexicanos qué es lo que está pasando en un país como España. Es hermano desde muchos puntos de vista, y en esta cuestión del COVID-19 estamos hablando de que nos llevan la delantera tristemente, ¿verdad? Porque queramos estar en primer lugar. Nadie quiere estar enfrente de nada. Sin embargo, ustedes están aprendiendo muchas cosas que nosotros tendremos que aprender de ustedes para que impacte menos en nuestra población. Y al mismo tiempo agradecer a todos los grupos que participaron en esta reunión, la Asociación Mexicana de Vacunología, los colegios de pediatras de Aguascalientes, de San Luis Potosí, que están puestos, como siempre, a actualizarse en este terreno. Es la presentación en relación a qué es lo que está pasando en México. La primera, por favor. ¿Qué es lo que pasa en México con relación a lo que son vacunaciones? Ciertamente, las vacunas salvan vidas. Esto es algo que nunca debemos dejar fuera. Se puede decir que hay dos medidas de salud pública importantísimas a nivel mundial. Uno es el agua potable, el otro la vacunación. Se han salvado cientos de millones de vidas nada más por estas dos medidas, y por tanto las vacunas tienen esa importancia. La siguiente. Nuestro esquema de vacunación, podemos decir que tenemos dos esquemas en cierta manera. El esquema nacional del sector salud, del sector público, que está manejando esquema de vacunas, tal vez dentro de lo que tiene uno de los esquemas más completos para América,
Sin embargo, dentro de lo que hay también tenemos algunas vacunas que son sumamente importantes y son las que vienen en el recuadro inferior de la imagen. ¿Qué pasa con esto? Si ponemos ejemplos, a veces hablamos de varicela como una enfermedad que afecta a los mexicanos y hablamos entre 100 y 150,000 enfermos cada año. Esto es una gran cantidad de personas y si se complica aproximadamente el 15% de los enfermos, ya tenemos por consecuencia la posibilidad de las muertes secundarias. La siguiente. Este esquema es de 0 a 9 años. El esquema siguiente, si se fijan, viene de adolescentes de 10 a 19 años, en donde el esquema nacional abarca una pequeña cantidad de vacunas, pero también, por otro lado, la recomendación para vacunarse de este grupo de edad se amplía a muchas otras enfermedades. La siguiente. ¿Qué pasa con el esquema de aplicable de 20 a 60 años de edad? Pues tenemos ya pocas vacunas que se aplican del lado sector público, pero a nivel sector privado tenemos una gran variedad de vacunas que pueden evitar muchísimas enfermedades, decenas de miles de enfermos y además también muchísimos fallecimientos. La siguiente. Y para el adulto mayor, el que tiene más de 60 años, yo digo que ahora el adulto mayor debe ser más de 70, porque la calidad de vida de los 60 todavía sigue siendo altamente funcional. Tenemos una pequeña cantidad de vacunas en el sector público, pero muchas que recomendamos, y esta es una recomendación de la Asociación Mexicana de Vacunología, aplicar esas vacunas para estos grupos de edad muy vulnerables desde muchos puntos de vista. Mencionabas, Fermín, el hecho de encontrarnos ante una pandemia y una pandemia que afecta en España a la gente de mayor edad, pero aquí en México, bueno, es una situación diferente tal vez. Afecta a la gente mayor de 60 años, esto es, o mayor de 50, esto es definitivo, pero también tenemos grupos de edades hasta en infantes. La siguiente, por favor. Ahora, sí tenemos enfermedades y eso es algo que nunca debemos desviar la mirada. Tenemos enfermedades que están presentándose, que si no manejamos vacunas, ese es el motivo de esta reunión. Si no manejamos vacunas, entonces tendremos que enfrentarlas nuevamente asociado al problema de la enfermedad COVID-19. La siguiente. Y tenemos estas enfermedades que históricamente hasta 2019, que es donde tenemos los datos respectivos, siguen presentándose en nuestro país. Tenemos enfermedades derivadas de esto a pesar de tener vacunas y eso es algo que no debemos de descuidar. ¿Por qué? Si teniendo vacunas y sin el COVID nos enfrentamos a estas enfermedades aún, ¿qué va a pasar con esta enfermedad que nos lleva a confinamientos? La siguiente. Seguimos con el mismo grupo de enfermedades, algunas como meningococo que decíamos no existe en México. Pues sí, tenemos baja frecuencia de infección meningocócica grave, sí, y con todo, dentro de lo que hay, también ya tenemos casos y cada vez van a ir presentándose más casos. La siguiente. Las coberturas es algo que preocupa y es algo que en todos los países del mundo debe de preocuparnos porque no debemos dejarlas fuera. La siguiente. Si vemos la encuesta nacional de salud y nutrición, tenemos problemas con los esquemas de vacunas. El número completo de vacunas que se debe de manejar a los pacientes es variable y es variable de acuerdo a muchos factores que están participando, desinformación, falta de voluntad, grupos antivacunas, que están dañando al esquema nacional de vacunación. La siguiente. Tenemos problemas derivados de esto, pacientes subvacunados, aquellos que por falta de abasto, aquellos que por todo lo que dicen en la eterna historia en México, cuando menos es mañana voy y el mañana nunca llega. Esto es un problema también grave cultural. La siguiente. Es decir, esquemas completos en menores de un año con 9 dosis, el 20% prácticamente. Y así vamos en este tipo de situaciones para tener en un año de edad el esquema de 14 dosis, que son las que se recomendarían 16.8%. Esto es gravísimo, gravísimo para cualquier país, gravísimo para cualquier enfermedad. La siguiente. El problema de por qué no se vacunan y cuántos pacientes no se vacunan son situaciones derivadas de si el esquema
con todo lo que venga en recorte presupuestal y todo lo que derive de esto, implica que aplicamos tal vez hasta el 40% menos de las vacunas que deberíamos de tener. Esto es algo todavía que complica de todo lo que venga derivado de esto. Y hay varios factores que se pasan con esta situación. La siguiente. ¿Estamos en riesgo de brote en México? Pues con lo que acabo de mencionar ahorita, estamos en un grave riesgo de brotes epidémicos. No es el COVID-19 el que está afectando ahorita nada más. Vamos a tener muchísimo más problemas derivados si no seguimos vacunando. La siguiente. Y bueno, es motivo de esta reunión. Así que con todo, Fermín, nuevamente bienvenido y gracias por participar. Muy bien. Muchas gracias, doctor Benjamín. Continuando, me gustaría hacer hincapié en una imagen que nos pasaron y que veo que es muy didáctica. Aquí me la pasó un muy querido amigo mío y casi medio hermano, en donde se ve a grosso modo los riesgos de contagio de acuerdo a los sitios en donde se encuentra cada una de las personas y que obviamente, como se señala a mero abajo, el estar en casa, pues es lo mejor que podemos hacer ante esta contingencia. Sin embargo, viendo en cuanto a riesgos, pues obviamente el principal riesgo es, pues si estamos en un hospital COVID, pues obviamente es el lugar donde más riesgo hay. Hay que tomar muy en cuenta que el transporte público, los bancos, los cajeros, los elevadores, mercados, supermercados, restaurantes, ocupan un lugar muy arriba todavía comparado con el riesgo que hay de estar en un consultorio médico. Entonces, de ahí la importancia en donde sigamos promoviendo de que a lo mejor bajo sus condiciones de seguridad, de su sana distancia, etcétera, el acudir a lo mejor a un consultorio con las medidas tanto que los médicos estamos teniendo como de los mismos pacientes, etcétera. Yo creo que podríamos seguir promoviendo lo que es el uso y la aplicación de la vacuna. Y por último, también se está haciendo mucho hincapié en este término que se llama infodemia, en donde pues existe una proliferación en Internet de noticias sobre salud totalmente falsas o parcialmente incorrectas. Es muy importante que sepamos de dónde estamos obteniendo esta información y de dónde estamos prácticamente haciendo y difundiendo estas noticias que muchas veces nos llevan a crear más caos o más desconfianza ante la verdad de lo que está sucediendo y que inclusive mucha gente todavía sigue pensando que esto no es verdad, que no existe prácticamente lo que es el coronavirus. Vamos a pasar prácticamente a la siguiente parte, en donde me gustaría que ambos ponentes me fueran contestando las siguientes preguntas. En este periodo de alerta, en esta contingencia sanitaria, ¿qué está sucediendo en cuanto a las coberturas vacunales? Doctor Fermín, para empezar. Bueno, pues de momento no tendremos la cobertura hasta final de año, que es cuando las autoridades sanitarias nos facilitan estas coberturas vacunales. Pero sí lo que estamos diciendo de que a corto, medio y no sabemos si a largo plazo, yo creo que las coberturas vacunales van a bajar bastante. Ese miedo a salir, unido a que ya los adolescentes y preadolescentes de 12, 13, 14 años pues no quieren vacunarse, simplemente se niegan a vacunarse en muchas ocasiones, pues pueden hacer que nos bajen las coberturas. Tenemos que estar muy atentos a eso porque lo vamos a conocer a final de año, pero nos podemos encontrar con que todas las coberturas de momento bajen. Y tenemos que tener muy claro la cosa, lo estamos diciendo, no es una cuestión solo ya de que el mundo sea el coronavirus y todo esté en función del coronavirus, es que sigue habiendo enfermedades transmisibles, lo vamos a hablar en la plática de hoy. Pero que, ya digo, ya veremos si a medio, largo plazo, cuando digo largo plazo,
no sabemos cómo va a ir la evolución de esta pandemia, sabemos si este año, y ya veremos el año que viene, si empieza a recuperarse por lo menos en los sectores más reacios a la vacunación. Doctor, Perdón, tenemos una situación en función de la pandemia. Sí nos está afectando a todo el país, nos está afectando a todo el mundo. Y lamentablemente, como mencionaba Susiel en relación a la infodemia, también este es uno de los graves problemas que se agregan a la situación de tener un problema de salud, porque la gente, y lamentablemente muchísima gente, se deja llevar más por esta información que por las fuentes confiables. Es una triste realidad. Ya hasta de manera chusca se está mencionando el líquido sinovial que venden en San Luis Potosí, y es caro, cuesta miles de dólares, ¿sí? Pero dentro de lo que hay esto es una situación que va a impactar, y va a impactar no nada más en lo que son coberturas nacionales, en la presencia de enfermedades. Si tenemos baja cobertura, y lo reconocemos, baja cobertura en el país, dada por muchos motivos que están participando, hasta el pleito de no quiero que vacunen a mi hijo porque va a tener autismo, va a tener muchas cosas, pues definitivamente con el COVID encontraron el pretexto ideal para no salir de sus casas ni dejar que se vacune a la gente. Esto va a reflejarse a futuro necesariamente en la presencia de enfermedades infecto-contagiosas prevenibles por vacunación, que esa es la desgracia. Este es un problema real. Los números no los tenemos, pero las preguntas por vía teléfono, por vía WhatsApp, que son las que están participando de, no puedo llevar a mi hijo porque va a entrar al hospital. No, tengan en cuenta que en muchos hospitales el área de medicina preventiva está de lado, está en un área diferente donde no están los pacientes. En muchos hospitales, dentro del hospital, ya se estableció la ruta COVID, si se puede decir así, los códigos verdes, los códigos, es el código, el manejo de códigos de acuerdo a por dónde debe de estar la gente que se maneja en COVID. Es una situación totalmente diferente. Ir a un hospital implica llevar todas las medidas de prevención adecuadas, precaución, higiene, lavado de manos, todo lo que derive de ello, el cubrebocas, para que no haya contagios con estas personas. Y es, pues lamentablemente lo que ahorita estamos viviendo es la gente que no se quiere vacunar porque le va a dar el COVID, pero se reúnen lamentablemente en las fiestas que al cabo de algo se han de morir, ¿verdad? Así se maneja. Muy bien. Yo creo que, Sí, doctor. al hilo de lo que estaba diciendo, yo creo que el gráfico primero que se ha puesto es fabuloso. O sea, como un consultorio médico tiene muchísima menos posibilidad de contagio que un bar o un supermercado o la misma, bueno, ir por ahí en cualquier sitio. Yo creo que esto es lo que debemos de transmitirle también a las personas, a nuestros pacientes, para que sepan que el miedo ese de yo no puedo llevarlo, ¿cómo lo voy a llevar yo? Hay que quitarlo, porque realmente, como muy bien ha dicho el doctor Benjamín, ahí en los centros de salud, en los hospitales, en los sitios donde se produce la vacunación, se extreman las medidas. O sea que eso, que le llegue al público, es lo importante. Muy bien, muchas gracias. Doctor, bueno, ambos doctores, ¿qué medidas se han adoptado en España para que no disminuyan las coberturas vacunales? Tanto, obviamente, España y aquí en México, doctor Benjamín. Bueno, aquí, aunque es distinto porque no hay un criterio tan unificado, pues sí lo que se está haciendo es fundamentalmente la vacunación en menores de 3 años, sobre todo hasta los 15 meses, que como decíamos, es la vacunación donde se produce un gran número de enfermedades y que además son bastante graves. Entonces, muchísimos sitios, no lo puedo decir en todos, porque claro, las situaciones son distintas. Este periodo, este grupo de edad se sigue vacunando. En algunos, donde el riesgo es mínimo, se ha conseguido aumentar la vacunación en el resto de edades juveniles y infantiles.
Y otra cosa que se está haciendo ya también, de cara ya a la próxima temporada de gripe, es fomentar la vacunación en muchas comunidades. Los estados que tenéis ahí en México, pues nosotros en España, pues tenemos las comunidades autónomas y muchas están intentando fomentar esta vacunación de gripe, haciendo campañas sobre campañas y sobre todo reforzando la educación sanitaria para que esa parte de población que le tiene miedo a las vacunas vean realmente los efectos positivos que tiene esta vacunación. Bien, de hecho, como mencionaba el doctor Fermín, el manejo en un consultorio es ya diferente. Todos tenemos un esquema de entrada al consultorio, de sanitización del consultorio, en la salida del consultorio, el espacio entre pacientes. Es el consultorio, si bien un área donde se reúne gente diversa, es un área que ya se está protegiendo para que no haya problemas en relación a la COVID-19. ¿Qué pasa con esta reunión? Esta reunión básicamente es un intento, es una buena medida para aumentar coberturas nacionales. Tenemos acceso a través de esta reunión con personal médico, paramédico, enfermería, de lo que es nuestro país, y en España también estamos en presencia. ¿Qué pasa con todo ello? Tenemos que insistir en que la vacuna se debe de seguir manejando. Algunas medidas lamentablemente no se han difundido extensamente en el país. Es el manejo, digamos, de vacunación de calle. No es el ideal, estamos hablando de ello. El vacunar de calle en otras épocas de la existencia en México era vacunación casa por casa, ir buscando quién tenía menos de 15 meses de edad o menos de un año, menos de 5 años para poder vacunar a la población. También con esto nos enfrentábamos con problemas. Sin embargo, hoy la vacunación de calle, que también mucho personal de enfermería está participando en ello y gracias a ellas están con el equipo de protección personal y están vacunando hasta donde se puede. Sin embargo, sí tenemos que intensificar estas medidas. Muchas gracias. Doctor Fermín, ¿han tenido un aumento de las enfermedades incluidas en la vacunación habitual allá en España? E igualmente, si el doctor Benjamín al término nos puede explicar lo que está observándose aquí en México. Sí, también para esto tendremos los resultados a final de año para ver cómo ha ido. Pero lo que comentamos, por ejemplo, en el campo de la pediatría, es que sí estamos viendo enfermedades que son vacunables, que podían haberse evitado. Hace poco, cerca de mi domicilio, pues ha muerto un chico por una varicela, se han dado casos muy graves de meningococo B, enfermedad meningocócica B, y existen también un elevado número, el número normal de enfermedades, pero que yo creo que se agrava la situación debido, ya no solamente de las vacunables, sino se agrava la situación debido al miedo que decíamos antes, que una apendicitis sigue siendo una apendicitis, que una púrpura sigue siendo una púrpura. Recuerdo un caso hace poco mío que me vinieron unos padres y el niño tiene una púrpura, digo, con bastante sintomatología, digo, bueno, esto tiene que ser estudiado en el hospital. No, al hospital no, por Dios, en el hospital no. O sea, entonces quiero decir que esa patología esa va a seguir. Y aparte de eso, vamos a ver esta bajada, si es que se produce, de las coberturas vacunales, si no lo vamos a encontrar con distintos brotes. Podemos encontrarlo con sarampión o podemos encontrarlo con otros brotes. Doctor Benjamín. Yo quisiera mencionar en relación a esto, los números de cómo están las enfermedades todavía no van a salir. Van a salir hasta el próximo año para nosotros en México, en donde está la información del número de padecimientos. Tenemos nuestro reporte de casos nuevos de enfermedades, tenemos todo lo que se maneja por vía de la Secretaría de Salud, pero también tenemos una disminución en el número de médicos activos a nivel de consultorio. Los que somos de mayores de 60 años y además tenemos comorbilidades, también debemos de cuidarnos,
porque estamos en el grupo de mayor riesgo de hasta de morir por la COVID-19. ¿Qué pasa con estas enfermedades? Si lo que se presentó en los cuadros previos, o sea, para México, seguimos teniendo de todas las enfermedades prevenibles por vacunación, tenemos muchos casos, algunos de ellos hasta de 90,000 casos, 100,000 casos, como es el caso de la varicela. ¿Qué sucede con todo esto en la medida que nos impacte ya formalmente la COVID? Tenemos muy poco tiempo con la pandemia en México, pero pues sí estamos aprendiendo de España en que con todo hay problema para ir a vacunarse. Un gran rechazo hacia la cobertura vacunal ahora por parte de la población o incluso por parte de todo lo que sería traslado hacia los lugares donde se vacune, los sitios de vacunación. El personal se está exponiendo a riesgo de contagio con los portadores asintomáticos, todo el personal de vacunas. Es decir, es una pandemia que sí debemos de bloquear. ¿Cómo vamos a tener el próximo año las enfermedades cuando ya las tengamos? Si nunca hemos podido frenarlas completamente, pues las vamos a tener aumentadas. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con el sarampión? Hasta el 24 de abril, si mal no recuerdo, ya teníamos 154 enfermos de sarampión en el país. Esto para nosotros es una epidemia. Y además ya empezó no nada más la distribución, la presentación local de casos, sino a nivel de otros estados ya también se está diseminando la enfermedad. Esto es algo que esperamos a futuro. Y además hay que tener en cuenta que el sarampión, pues, todos sabemos que es una enfermedad que es muy transmisible. O sea que eso, tenemos que tener ese hecho ahí. Si se ha conseguido parar el sarampión, como ya se hizo aquí en las Américas, se empezó también con los estudios y, bueno, se hicieron unas campañas fabulosas, hablo ya de hace unos años, pero si olvidamos eso, si empezamos a perder esas coberturas, nos vamos a encontrar con serios aprietos, ¿eh? Y la población tiene que comprender que el sarampión no es una enfermedad benigna siempre, que hay muchos casos, que hay muchas complicaciones y que lo que tenemos que estar es luchando los sanitarios para que esas coberturas no bajen y si podemos, aumentarlas. Muchas gracias. Nuevamente, es un punto que me gustaría recalcar y que nos hicieran favor de hacer énfasis en todas aquellas personas que tienen miedo de salir de casa para ir a vacunarse a un hospital, para irse a vacunar a un consultorio. Si se implementaron algunas estrategias allá en España en particular, o qué estrategias en base a lo que tienen de experiencia sugerirían para nosotros también tratar de implementarlas, aparte de algunas otras que ya hemos estado implementando aquí en México. Bueno, nosotros lo que yo digo desde el gobierno central se ha hecho y desde los gobiernos regionales, pues es fundamentalmente el confinamiento. En la pirámide esa que enseñasteis al principio, se veía claramente que la casa es el sitio más seguro. Después, un poco de educación preventiva, por ejemplo, el lavado de las manos, el distanciamiento social, el que ahora que ya se ha permitido que ya pueden salir a dar un paseo toda la población, pero se hace por grupos etarios. Entonces, de determinados grupos de edades salen de la casa a una hora, mientras que otros salen a otra. ¿Para qué? Sobre todo para evitar, porque como decíamos al principio, en España el problema que estamos teniendo fundamentalmente son las personas mayores, aparte de que se dan caso en todas las edades, pero fundamentalmente las personas mayores, que no tengan contacto con niños que puedan ser portadores del COVID y que estén lo más alejadas posible. Se producen casos, pero muy aislados, de agrupación, sobre todo de jóvenes, para tomar una cerveza o algo así, pero realmente son muy estrictos, se está castigando mucho, fundamentalmente de manera económica, a todas aquellas personas que no cumplen con las normas y que a veces es difícil cumplirlas, pero que se está, y también hay una campaña en televisión donde nos están ofreciendo cómo van todo día por día, incluso
pues por cada comunidad autónoma y muchas veces incluso hasta por determinados pueblos, cómo está la situación. Eso está creando también, aparte del miedo ese, pero también una conciencia en la población de que esto no es una tontería, que hay que tomarlo en serio, y que lo que sí se debe hacer es ir a sitios como puede ser un punto de vacunación, o como puede ser una farmacia, y tomar las medidas sanitarias necesarias para eso, para vacunarnos de otras enfermedades y al mismo tiempo tener esa, a veces se llevan mascarillas, no es obligatorio tampoco, eso cada día va cambiando según la epidemiología y según los datos que vayamos teniendo y el conocimiento sobre este germen, y entonces ahí es donde estamos haciendo más hincapié. Ahora lo que sí estamos apreciando también, por otro lado, es que muchas de personas que grupos antivacunas y todo esto, pues en redes sociales no están tan activas ni haciendo ese proselitismo que enseñaba el doctor Benjamín en las diapositivas, ¿no? Por lo menos están más tranquilos, porque hoy en día todo el mundo quiere una vacuna para el coronavirus. Ya la palabra vacuna está entrando directamente en todo el vocabulario. O sea que eso son un poco lo que estamos haciendo aquí en España. Adelante, doctor Benjamín. Hay algunas cosas y yo creo que la palabra clave la mencionó el doctor Fermín en función de confinamiento. Es algo que triste, pero no se entiende. O sea, ¿qué significa confinamiento cuando tenemos mucha economía informal, cuando tenemos gente que vive el día a día, cuando hay empresas que todavía dicen, tú tienes que venir 2 días por semana independientemente de tu situación COVID? Esto obliga obviamente a la exposición, a riesgos, a todo lo que se maneja. Y ni se diga el asunto de cuestiones de ir a bares, de hacer fiestas privadas, familias que se reúnen porque no han visto al abuelo en 3 semanas. Son muchos problemas derivados de ello, pero la clave es confinamiento. Después de esto viene el lavado de manos, el manejo de sanitizado de todo lo que tenemos. En función de ello, nuestras manos es lo principal como una fuente de contagio, el no tocarnos la cara, todo lo que viene siendo secundario a ello. Hay algunas medidas que se han manejado. Lamentablemente México es muy grande, demasiado grande para poder dar una cobertura adecuada a todo lo que significara. Pudiera manejarse hasta por regiones en las cuales el ejército mismo, la policía misma, está repartiendo despensas a la gente que está confinada. Esto es una excelente medida para favorecer que, si bien no es la manera de salir adelante del problema económico, favorece que la gente conserve esta cuestión de confinamiento. Es muy difícil poder implementar todas las medidas. Si se van fijando, la información que va saliendo oficialmente, cuando menos de fuentes más o menos confiables, es cambiante. Aún de una revista prestigiada está presentándose un artículo en caliente así, de que ahora esta medida va a ser más efectiva, que tal cubrebocas N95 es el más eficaz, que de ahí para arriba son los mejores, que si la mascarilla quirúrgica funciona. En fin, hay demasiada información en esto y también ese es otro problema de choque, porque nosotros hoy médicos estamos dando una información que mañana tal vez digamos que es incorrecta, no falsa, pero incorrecta sí. Ok, muchas gracias. Sobre lo que decía el doctor Benjamín, aquí también se ha organizado, sobre todo por grupos de voluntarios y por autoridades sociales y eso, el reparto de domicilios, sobre todo en personas mayores que viven solas, que no pueden salir y que además supondría un riesgo salir. Y también él ha apuntado algo importantísimo, que a lo mejor nosotros nuestras autoridades tomaron el tema del confinamiento para todo el país. Ahora ya no. Ahora se ha empezado una fase diferente en la cual en aquellos sitios donde no hay o el riesgo de contagio es mínimo, ya se permiten otra serie de actividades. Ya pueden salir en grupos pequeños, ya se puede estar en una terraza de un bar para tomar una cerveza,
O sea, está empezando a hacerse. Hoy mismo muchas comunidades han pedido que el poder ir desconfinando a la población. Muchas gracias. Y aprovechando ese punto que mencionó específicamente sobre la vacuna, es una pregunta que todos los días se nos hace, no solamente una, sino varias veces, en donde, pues, ¿qué está pasando con la vacuna? O sea, ¿por qué tarda tanto en salir? ¿Por qué no la tienen tan rápido como se tuvo las otras vacunas, por ejemplo, para la influenza? Inclusive ya hasta algún grupo de amigos, como aquí en México, ya no venden cerveza, dicen, pues lo que nos estamos ahorrando en cerveza lo cooperamos para que se produzca la vacuna, lo que sea su santa voluntad, pero que ya salga una. Entonces, quisiera ver su punto de vista, que nos externara y que nos dejara algunos puntos claros a la población que nos escucha y poderla seguir transmitiendo. ¿Por qué no tenemos en estos momentos ya una vacuna y cuánto tiempo tardaría? Los que nos dedicamos al tema de vacunas sabemos que la producción de vacunas es lenta, siempre la consideramos lenta. Sobre todo cuando es un germen nuevo, cuando no es una influenza que cambia un A por otro tipo de A o el B por otro tipo de B, sino que este es un germen nuevo y lógicamente el germen va a intentar defenderse por todos los medios. Lo primero es que nos oculta donde podemos atacarle. Eso está claro. Y hay que irlo buscando. Entonces, yo creo que ese es uno de los primeros productos, pero de los primeros problemas para tener una vacuna rápidamente. Pero yo creo que lo que hay que transmitirle a nuestra población es que si se tarda en las vacunas es porque lo primero que se busca es la seguridad. Antes de saber la inmunogenicidad, antes de saber la eficacia, antes de saber la efectividad, por supuesto la eficiencia, pero lo que se busca ahí es la seguridad. Que lo que no se puede hacer es poner una vacuna a muchas personas que son sanas y que pueda causarle una serie de efectos secundarios. Esos estudios de seguridad llevan tiempo, ¿verdad? Benjamín me lo podía corroborar, ¿no? Eso son meses y normalmente años para ver que una persona que se ha puesto una vacuna, pues dentro de 3 meses o dentro de 6 meses, no empieza a presentar una serie de síntomas raros. Por lo tanto, esa seguridad es lo que nosotros tenemos que llevar a la población. Oiga, esto es un producto seguro. Y si encima podemos quitar un porcentaje de afectados de la enfermedad que sea, pues estamos haciendo un bien a ese porcentaje, ojalá fuera el 100%. Benjamín, ¿qué piensas? El pensar en vacunas, esa es una de las... A mí me apasiona. Me apasiona porque una vacuna es la única manera como tenemos de atacar una enfermedad sin que nos dé. Sin embargo, hay puntos a tomar en cuenta. Si yo estoy pensando en una vacuna y esta vacuna tiene que pasar por una fase preclínica, fase 1, fase 2, fase 3, hasta que pueda ser aplicada a una población y considero que una vacuna está hecha ya sea de gérmenes atenuados, gérmenes inactivados, fracciones antigénicas, vacuna de fracciones antigénicas con adyuvantes. Hay muchos tipos de vacunas que no es tan fácil manejar. Yo comparo mucho con lo que sucede acá. Espero puedas venir un día, Fermín, para un estado vecino que es León. Se dedica al cuero, al manejo del cuero y hacen muchos zapatos, entre otras cosas. Pero si yo soy fabricante de zapatos y sé cómo saco un modelo de zapato, ya sé, lo he fabricado durante mucho tiempo y me piden de la talla o de la medida 45, por mencionar un número, pues lo único que hago es hacer el zapato más grande con las mismas especificaciones y sale el zapato como salió la vacuna de influenza en 12 semanas, cuando se dio la influenza del 2009. Entonces ya sabíamos cómo fabricar ese zapato, cómo fabricar esa vacuna. Cuando nos enfrentamos a un germen nuevo, como este es el SARS-CoV-2, nos enfrentamos a un germen que no lo conocemos bien.
Es más, hasta ahora se está hablando de la fisiopatología, de la histopatología, bueno, de los hallazgos en necropsias, todo lo que se está manejando porque no es más que un germen nuevo que estamos viendo cómo se comporta. Como mencionabas, el hecho de encontrarnos con una fracción antigénica constante que no se oculte en el germen no es nada simple. Debe ser una constante a la cual pueda yo dirigir mi ataque a través de la vacuna. Y aunado a esto, sacar sobre todo esa vacuna que sea segura. Algo que lamentablemente cuando se manejó la vacuna de influenza dijeron, la sacaron tan rápido que creo que sí era cierto que querían matar a la mitad de la población del mundo. Entonces, ahí es donde entramos en esos grandes choques, ¿no? El cómo entiende la gente el aspecto vacuna. Lo que sí debe de tenerse en cuenta es que cuando sale una vacuna, es una vacuna segura, completamente segura, de tal manera que el riesgo de tener algo derivado a ella, que siempre va a existir, como cuando nos tomamos una aspirina, yo me puedo morir con una aspirina, aun cuando millones de personas la hayan tomado y seguirán tomándola. Pero cuando hablamos de una vacuna segura, es una vacuna que nos da el potencial riesgo-beneficio, que sea muchísimo mayor el beneficio que el poco riesgo que pudiera existir. Sí, y al hilo de eso también decir que para que la autoridad sanitaria del país que sea, pues la autorice, necesita una cantidad de dosieres tremendo. O sea, y ahí está todo recogido. O sea, que eso es mucho trabajo, pero lo primero y fundamental es saber cómo atacar a esto. Lo que sí me gusta, y como algo bueno de esta pandemia, es que se están aunando los esfuerzos de los investigadores. Eso creo que es fundamental. O sea, que haya muchas líneas de trabajo, que se esté trabajando en Europa, que se esté trabajando en América, que se esté trabajando en Asia, porque aquí esto es una carrera contra reloj, y en esa carrera contra reloj, pues lo que tenemos que conseguir es que alguien llegue a la meta. Y ese alguien, ya después habrá que ver cómo se llega a la población. Pero lo importante es que alguno, por lo menos, o si pudieran ser dos líneas, pues sería fabuloso. Pero hay que tener esa paciencia. Y lo que tampoco se puede decirle a la población, no os preocupéis, porque la vacuna ya va a estar aquí, la vais a tener. Ojalá sea así, pero viendo la dificultad que tiene la producción de una vacuna, como ha hecho el doctor Benjamín, yo creo que tenemos que tener esa paciencia y luchar con los mecanismos que tenemos, con los tratamientos y con las medidas preventivas al máximo posible, mientras que ese campeón llegue a la meta. Okay. Además, una aclaración, perdón. Ajá. En función de esto, se ha extendido una gran cantidad de información en relación a las vacunas que ya se están probando en el mundo. Sí hay muchos prospectos de vacunas, pero muchas vacunas de estas, en el momento de hacerlas funcionar, se da uno cuenta que siempre no. Ojo, porque también es información que hay que descender a toda la población, que si bien mucha gente en el mundo está trabajando en vacunas, lo que está funcionando es lo que va a salir. O sea, no es nada más el pensar que ya los chinos tienen la vacuna y que esperan a que se muera la 4/5 partes del mundo para poder sacar a vacunar a los restantes. No es más que falsedad lo que se está circulando por ese lado. Y todavía va a tomar tiempo. ¿Cuánto? No se sabe. Sí. Dentro de algunas otras preguntas de los participantes que nos están escuchando, dice, ¿existe relación entre la aplicación de la vacuna BCG y prevenir la enfermedad ocasionada por el SARS-CoV-2? Doctor Fermín, no sé si le tocó ver algunas de estas publicaciones. Bueno, sí, la he leído, porque ahora hay muchísimas publicaciones, la he leído. Nosotros desde hace muchísimos años nos vacunamos con BCG en toda España. Solamente había una comunidad autónoma que era el País Vasco, Euskadi, que esa sí mantuvo la vacunación de BCG durante más tiempo. Sin embargo, no estuve revisando un poco, como a grosso modo, por supuesto.
que en esta región pues no tienen tampoco una diferencia significativa con otras. Nosotros en Andalucía, que es el sur de España, hace muchísimos años que no vacunamos con ella. Murcia es una región que tampoco está vacunando con ella, o Canarias, ¿no? Y somos de las que tenemos menos número de enfermos en relación con otras. Vosotros que sí tenéis aquí la vacunación BCG, no sé si la tenéis por estados o es para todo el territorio nacional. Sí, en México se maneja la vacuna BCG al nacimiento. Tuvimos algunos años durante que se manejó al nacimiento y a los 6 años de edad, o 5 años de edad, que era cuando iban a entrar más en riesgo de contagio de tuberculosis con otros pacientes al entrar a la escolaridad primaria. El asunto de las publicaciones que han salido en relación al manejo de la BCG que disminuye el riesgo, sí, son publicaciones y digamos publicaciones formales dentro de lo que hay. México ha manejado durante muchos años la vacuna BCG y por tanto nos estamos enfrentando de igual problema con la pandemia. ¿Qué es lo que sucede en esto? Habría que meterse en mecanismos inmunológicos, mecanismos muy detallados que todavía se están investigando, también es muy real, pero tenemos una epidemia en México, epidemia actual, pandemia en el mundo. Podemos hablar de la enfermedad por COVID-19 como una enfermedad que nos está impactando y que incluso tiene más mortalidad que en otros países. Es complicado todo esto y por tanto BCG todavía no se puede decir que sea la vacuna protectora en contra de la enfermedad. Okay. Prácticamente estamos casi finalizando la presentación. Sin embargo, algunas otras de las preguntas también son interesantes, en donde señalan si algún paciente ya cursó con coronavirus, ¿cuánto tiempo después se puede continuar vacunando de las otras vacunas? Esa es una buena pregunta. Ahora mismo habría que, no sé si hay estudios, me parece que ya van por ahí, pero claro, en niños nosotros tenemos poca experiencia, nos están dando demasiados casos en niños. La temporada de gripe todavía ya ha acabado, la anterior, la 19-20, entonces eso es lo que yo creo que es importante saber. Y si se puede vacunar perfectamente, pero antes yo creo que la pregunta que se están haciendo aquí y que nos hacemos todos es, ¿cuál es la duración de la inmunidad natural? O sea, esa persona que está afectada del COVID, ¿hasta qué tiempo puede mantener esa inmunidad? ¿Puede contraer una segunda infección pasado unos meses o pasado algo? Entonces hay que ser, yo creo que en ese aspecto sí hay que ser un poco prudente hasta que las personas que están investigando nos puedan decir, dar un poco de sentido a esto. Es que llevamos muy poco tiempo con esta, y son muy pocos, relativamente, las personas que han dejado ya de padecer la enfermedad y que siguen con los controles para ver este aspecto de cuánto va a durar esa inmunidad natural. La pregunta se puede observar desde algunas aristas. Uno, yo enfermo de COVID con tos, dificultad respiratoria, me recupero y ¿cuándo me puedo volver a vacunar? Poner las otras vacunas. En cualquier momento, hasta donde va, no hay afectación de la inmunidad, ¿no? Entonces, por tanto, puede ser vacunado sin ningún problema en este momento, cuando menos lo decimos. Sin embargo, desde otro punto de vista, hay que considerar la excreción del virus. O sea, yo enfermo COVID, ¿en qué momento puedo ir a que me vacunen con la seguridad de que no voy a contagiar o hay mínimo riesgo de contagio a la población con la que me enfrento, que es el personal de vacunación? Cuando menos actualmente se habla de un mes como una posibilidad de decir, aunque los estudios no hay, esa es otra de las cuestiones, pero poder decir, yo puedo ya ir con seguridad a no contagiar a la gente que me va a vacunar, más o menos hoy en día estamos hablando de un mes para tener esa protección. La otra posibilidad, yo me puedo contagiar 2 o 3 veces de coronavirus, pues eso es algo que tampoco sabemos. ¿Y qué tan letal puede ser en ese segundo contagio? Tampoco lo sabemos.
empiezan a salir algunas cuestiones de que el virus va mutando, va teniendo modificaciones, pero si surge una vacuna, va a ser una vacuna sobre la base más constante del virus, que aunque tenga algunas mutaciones, puede seguir siendo efectiva. Esa es la otra situación. Y ya cuando salga me voy a vacunar contra coronavirus. Es real. Ok. Pues prácticamente sería ya la última pregunta por cuestiones de tiempo. Hay muchas otras, como qué tan conveniente es promover lo de la vacunación a domicilio, etcétera, etcétera. A todos los que nos están escuchando, la presentación va a ser grabada y va a ser pasada por diferentes vías. Y también les vamos a pasar algunos datos en donde a través de lo que es la Asociación Española de Vacunología y la Asociación Mexicana de Vacunología, pueden hacer todas las preguntas que por cuestiones de tiempo no vamos a poder estar contestando en este momento, y con mucho gusto se les hará llegar tanto la opinión o las respuestas por parte de nuestro querido y estimado amigo Fermín desde España, desde acá, de parte de la Asociación Mexicana de Vacunología. Pues muchas gracias a todos. El doctor Raúl, no sé si quiera decir algunas otras palabras o para terminar con esta sesión. Claro que sí, muchas gracias, doctor Uziel. Muy bien, nuestros panelistas, muchas gracias por la participación. Muy ilustrativa, la verdad, lo que está sucediendo en España, y esperemos que podamos tomar lo bueno y aprender de lo malo para que nosotros aquí en México se mejore todo esto. Creo que el mensaje es clave. El mensaje es muy claro. Vacunemos. Vacunemos y vacunemos. Sí hay vacunas que pueden esperar a que termine este periodo de confinamiento, que por este mismo periodo pues disminuirá el contagio de muchas de estas vacunas, pero hay algunas que es mejor aplicarlas entre más apegados al esquema, mejor. ¿Sí? Entonces creo que ese es el esquema, el mensaje final, que continuemos vacunando. Y muchas gracias nuevamente a la AMB, a la AEP, AEB, al Colegio de Pediatras de San Luis y de Aguascalientes. Esperemos poder continuar con este tipo de sesiones. Muy bien, gracias. Gracias a todos. Y al igual, nuevamente, repetimos, esta transmisión que se dio en vivo en este momento se hará llegar por diferentes vías a todos. Y al igual que estuve observando muchas preguntas relacionadas con lo del sarampión, estrategias, etcétera, la semana pasada también tuvimos una plática al respecto. Se les hará llegar también de esta presentación que tuvimos la semana pasada para ir aclarando la mayor cantidad de dudas que se puedan a través de estas presentaciones y las demás Bien, a través si me permite, Uziel, el conversatorio de sarampión ya está en el canal de YouTube de la asociación. Que si no, ahorita lo volvemos a poner con todo gusto, pero ya lo pueden ver ahí. Ok, muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Fermín, doctor Benjamín. Nada. Y muchas gracias a todos los asistentes a través de esta conferencia web. Y esperemos pronto no tener que hacer este tipo de conversatorios a través de esta vía y poder estar físicamente, que yo siempre lo he dicho, es más interesante, más algo diferente. Pues muchas gracias a todos y nos estaremos viendo en los próximos conversatorios. Hasta luego. Abrazos virtuales. Abrazo.